Vamos a leer, hicimos una jornada hace poquito interinstitucional de varios servicios de salud mental, donde participó también la licenciada como coordinadora de uno del municipio. Así que va a ser una lectura de una introducción a lo que es realmente la salud en relación a la comunidad, y después empezamos bien la jornada de forma directa, ya más técnico, más directo y más alto. Sí, licenciada. Bueno, no sé si vos se va a escuchar como la verdad. ¿Se escucha? Hola. Bueno, qué ansiedad, a pesar de que ya no es la primera vez. Pero bueno, buenos días a todos, gracias por estar, gracias al equipo de salud, gracias al intendente. Es una introducción, simplemente un escrito como para introducirnos un poco en hablar de las cuestiones que tienen que ver con lo que nos hace a todos y lo que nos convoca a todos en relación al trabajo multidisciplinario, al trabajo interinstitucional y a la necesidad, no sé si urgente, pero por lo menos emergente, en relación a la necesidad de poder tomar conciencia, visibilizar y darnos cuenta la necesidad que hay de que trabajemos en equipos, que trabajemos juntos, que no hay una cuestión de diferenciación entre, bueno, lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que pasa en muchos sectores, digamos, a veces esto de, bueno, vos ocupate de esto, vos ocupate de lo otro, y en realidad se terminan perdiendo muchas cuestiones en el medio, se pierden, o sea, se cortan los eslabones de una cadena que sabemos o entendemos que es fundamental que podamos hacer una cadena que no se corte, porque para hacer un abordaje de todo lo que tenga que ver con salud, en todas las áreas de salud, es necesario que trabajemos juntos y mancomunadamente. Así que bueno, hice un escrito pequeño, una introducción, suena medio novelesca y medio poética, pero bueno, es mi forma de escribir, así que nada, se la comparto así como me salió, porque es lo que hay. Bueno. La salud mental en los tiempos del cólera. Bien. Gabriel García Márquez, en su novela El amor en los tiempos del cólera, realiza una bella exploración sobre por lo menos dos aspectos que atraviesan subjetividades de maneras muy diversas. Por un lado, las complejidades del amor, y por otro, la perseverancia a lo largo del tiempo. Si bien el enfoque es un romance entre los dos personajes principales de la misma, la novela nos ofrece una rica tela de fondo para reflexionar sobre la salud mental, especialmente en contextos de dificultades emocionales y psicológicas. Ambos personajes lidian en su transcurrir con batallas internas que se sostienen en el tiempo, dejando sus secuelas a nivel anímico. Y dejando al descubierto en su entramado cómo las expectativas sociales y personales nos van afectando por la dificultad de gestionar equilibradamente, de manera efectiva, nuestras emociones al punto de topar con lo patológico. La novela nos enriquece también a resaltar la resiliencia como un aspecto crucial de la salud mental. El poder saber enfrentar numerosos cambios y desafíos de manera eficaz sin caer en la trampa. Sí, la trampa, todos aquellos obstáculos que nos impidan el paso o el movimiento. Las trampas donde la repetición de patrones de pensamiento nos hace cometer errores o no ser asertivos en la toma de decisiones. Trampas emocionales donde una situación determinada desencadena emociones negativas que pueden ir aumentando su escalada, perdiendo la visión clara, enredándonos y llevándonos a lugares psíquicos confusos, difusos o borrosos. La capacidad de mantenerse firme y erguido y seguir encontrando sentido más allá del sufrimiento. Da cuenta de que la fortaleza mental y emocional puede ser cultivada a través de relaciones significativas, esas donde la conexión emocional genera un impacto positivo en nuestras vidas. Y fundamentalmente, no perder el norte y tener siempre el as debajo de la manga, el propósito de vida. En medio de todo esto, cabe preguntarnos entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En los tiempos del cólera, en sus dos acepciones, tiempos de ira, donde el impulso, las pasiones, lo instintivo, resulta a diario ser una opción con la cual lidiar en diversos espacios, personales, familiares, comunales o sociales, globales, mundiales. Y allí, como los personajes de García Márquez, cada uno se encuentra peleando su
bueno, no sé cuándo leyeron la novela de García Márquez, pero es bastante conocida, y lleno de trampas. Y segundo, el cólera tomado como sinónimo de la enfermedad, entendiendo que llegan allí quienes finalmente han caído en ellas. Nos encontramos así con quienes pelean la batalla de manera que el mejor resultado sea la experiencia, el aprendizaje, el acopio de la vida misma, la resiliencia y seguir, porque no se pierde ni el sentido ni el propósito. Pero están aquellos que no quieren ir a la batalla, los que no la quieren pelear, los que se rinden, los que no saben cómo, los que no tienen ni la espada, ni el casco, ni la armadura, otros que tampoco tienen ni los brazales ni los guantaletes, y que ni siquiera el caballo. Pelean con lo poco que tienen. Y también están aquellos que en medio de la batalla pierden el sentido y eligen morir. En medio de todo esto y aún peleando la nuestra, ahí, justamente ahí, está nuestro trabajo. Para hacer todo lo humanamente posible, con la gran responsabilidad profesional que implica, de ser parte de estos espacios donde la batalla del otro se pone en la consulta y hay un pedido de ayuda. Porque no estoy pudiendo con lo que tengo, con lo que aprendí, lo que me tocó, lo que sé, lo que sea, no estoy pudiendo. Esta responsabilidad es compartida, construyendo espacios compartidos, donde somos convocados a mirar desde un punto muy particular cuáles serán las mejores opciones para salir y saber ganar aún en la pérdida. Esta responsabilidad, en los tiempos del cólera, crece cuando nos juntamos y por tener la misma vocación decidimos participar para hacernos cargo de un llamado muy especial, la ayuda mutua. Y retomando a García Márquez, que el amor por nuestro trabajo y la perseverancia no dejen de ser nunca los grandes motores para responder con dignidad y respeto a cada llamado. ¿Con micrófono o sin micrófono? Como quieran. Vamos con micrófono. Lo voy a parar. Lo que pensamos hacer hoy, preparo para estar más cerca, vamos a pasar unos videos. Vamos a ver el funcionamiento psíquico, vamos a ver la diferenciación que hay entre emergencia y urgencia, lo que había dicho la licenciada en relación a lo que es importante. Lo que es una evaluación completa en relación al sistema de salud en momentos de peligrosidad, la diferenciación en la peligrosidad clínica de la peligrosidad propiamente dicha criminal, que es totalmente distinta. Les voy a pasar un video para que ustedes vean lo que realmente es un estado de peligrosidad criminal y no de patología mental, porque es distinta, hay un tabú con esto. Ayer estuvimos hablando con la licenciada y hay un tabú generalizado, no solo a los profesionales de salud de otras especialidades, sino también en la gente, donde le tiene más miedo por ahí a la patología mental que realmente a un verdadero criminal. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es esa diferenciación real que hay entre un estado de peligrosidad criminal y un estado de peligrosidad clínica, que es totalmente distinto. En varios campos es distinto. Uno es en el diagnóstico y otro en el tiempo y la evolución de esa peligrosidad, donde se disminuye bastante. Y luego de ver todo esto, que lo vamos a hacer ahora, que lo voy a hacer yo, terminaríamos con el plan integral de suicidio y algunas formas, no solo de escritura jurídica, sino también de forma de abordaje y cuáles son los eslabones correspondientes en una cadena de emergencia. Para saber bien cuáles son las funciones, depende de cada especialidad, de las misiones y funciones que tiene cada uno, donde no puede hacer omisión a esa cadena, porque entra, en el caso de los profesionales, en la ley de ejercicio profesional, que es la 12.132. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner unos videos. En estos videos que voy a poner, espero que hayan tomado café, ya han tomado mate, porque algunos son un poquito fuertes. Voy a poner igual los leves, hay un montón, pero voy a poner los leves. Esto es lo que hace los martes a la mañana, es atrapar la atención. Le van a atrapar un poquito la atención y son todos videos reales. No es que están sacados, inventados, un actor, no. Son videos reales que no tienen secreto de sumario, porque si no, no los podría pasar acá, sino que están relacionados, que están sacados de YouTube. Y esto pasó, después obviamente me tocó por suerte saber la sentencia de lo que ocurrió con estos videos, pero ahí van a ver lo que les voy a decir ahora, que se lo voy a adelantar. Aunque no sean profesionales de salud mental, traten de ver esto. Primero, cuando ven el video y el agresor, traten de ver nivel de refrenamiento emocional, característica atencional en relación a la mirada, a dónde mira la persona que genera la agresión, si tiene un nivel de comportamiento controlado o no, a diferencia de una excitación psicomotriz, que después la vamos a ver qué características tiene. Sí, los que sí saben para la salud mental
si realmente es una excitación psicomotriz donde no se da cuenta que está haciendo lo que está haciendo, por lo tanto entraría en el marco del artículo 34 de la imputabilidad, cosa que no va a pasar en estos videos, pero traten de analizarlo en ese campo. ¿Quedó claro? Son 3 videos, voy a poner los más suavecitos, si la tribuna aquí, tengo otros más, pero bueno, vamos a empezar con esto. ¿Ah? Bien, yo les voy contando un poco. Esto es una pareja que estaba en una panchería, que estaba esperando el turno del plancho y se cuela esta persona. Le dice que no se cuele, que tiene que esperar el turno y mire lo que pasa. Traten de ver lo que yo les dije antes, como para ver al agresor esa característica que yo les dije antes. Obviamente la víctima murió. Ahora traten de ver, ¿esto es una persona con una patología mental propiamente dicha o tiene características de criminalidad? Pues distinto, ¿no? Sí, podemos llegar a decir, porque hay corrientes criminologías que determinan toda persona violenta, toda persona que tiene rango tiene un grado de patología mental, obvio, pero hay una diferenciación enorme entre la patología mental y el grado de criminalidad, que es el entendimiento y la comprensión de lo que estoy haciendo. Totalmente distinto. Para eso no tengo que tener un disparo neurobiológico que a mí me genere una falta de control, por ejemplo una excitación psicomotriz o una agitación psicomotriz propiamente dicha. En la agitación es que el paciente no se controla. ¿Hay control acá? Pasarlo alguna vez más. ¿Hay control acá? ¿Hay una excitación del cuerpo donde no lo maneja o hay una intención direccionalizada? Acuérdense que el estado de agresividad es un estado latente neurobiológico de aumento de la fuerza para realizar un trabajo en relación a la parte del componente energético que tiene la persona. La diferencia está que la hostilidad es inespecífica y la violencia es direccionalizada para generar un daño o un malestar a una cosa o a una persona o a una situación. Fíjense si esto es agresividad o violencia. Entonces hay que empezar a utilizar los términos apropiados. Otra cosa es la agresividad latente, inespecífica, y otra cosa es la violencia direccionalizada. Obviamente, esto es cuando se desborda. Segundo, no para el evento, ya no hay respuesta por parte de la víctima. Sin embargo, sigue con la acción. ¿Se entiende la diferencia? Esto es para la introducción de lo que es la patología propiamente mental y sacar el tabú de que realmente los pacientes psiquiátricos o los pacientes con patología mental son violentos. ¿Pueden generar violencia si no están medicados? Sí, pero no tienen intencionalidad de generar un daño, al menos que estén condicionados con algo como la patología mental, una alucinación, una delirante o lo que sea, inclusive de compensaciones clínicas, como alteraciones de la glucosa, alteraciones de tiroides, capacidades por ahí neurovasculares alteradas como un ACV isquémico, un ACV hemorrágico que uno no lo ve, un traumatismo encefalocraneal, un golpe que se recibe por un uso violento, son totalmente distintas. Bien, el segundo. El segundo ya viene con un exceso del uso de la fuerza, porque viene con algo que aumenta la fuerza en un trabajo determinado, que es un arma. Bueno, acá igual hay varios análisis. Nunca se hace eso con un armado, hizo todo lo que no se debe hacer con un armado. Esa persona que se abre en forma de cruz hizo todo lo que tiene que hacer con un armado.
Bien, ¿ven excitación psicomotriz ahí? Por lo que saben nada más. ¿Ven la excitación psicomotriz ahí? ¿Ven una noción de daño donde cuando ve que le hace disparo el brazo se va? Porque logró su cometido. Un paciente psiquiátrico eso no lo hace y aparte es agudo. El problema de acá, cuando hay intencionalidad, es que esto no mejora con fármaco. Un paciente psiquiátrico, si está bien medicado y controlado, cuando el control es apropiado por tratamiento ambulatorio, es una seda, es un amor. O sea, todo lo contrario. ¿Se entendió el tema? Y vamos al último. Este tiene audio, no sé si sale con audio. Sí. Esta persona vendió droga en el lugar que no le correspondía. Y lo agarraron los ojos. Una cosa es hablar de la violencia, otra cosa es verla. Veo la diferencia que hay, ¿no? Que uno queda en el inconsciente tácito porque depende del ambiente donde uno está, entiende la violencia de una manera hasta que la percibe de forma directa. Cuando la percibe en todos los sentidos, la concepción de lo que es la violencia cambia. Lo mismo que los femicidios, lo mismo que los abusos, lo mismo que cualquier situación disruptiva con características de violencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora son la terminología necesaria que se debe tener para analizar bien estos eventos. Una de las terminologías que uno tiene que tener claro es lo que se denomina, en medicina forense, inclusive en psicopatología, lo que es el entendimiento y la comprensión, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, en estos videos uno tiene que analizar el concepto de comprensión valorativa. ¿Qué es la comprensión valorativa? Es la noción del bien que uno tiene. Es la noción de lo que está bien y lo que está mal. Y si mi bien está en relación a solo lo que me da placer a mí mismo, es un tema componente narcisista, donde me importa solo lo que me importa. Si lo único que me importa es el bien ajeno, y lo bien y dependo solo de la valoración externa, puedo transformarme tranquilamente en un trastorno dependiente de personalidad, donde toda mi vida va a estar dependiente de lo que me rodean, miren y necesiten. Entonces, ¿dónde está la sanidad, la comprensión valorativa? El análisis del bien, entre lo que me hace un bien a mí y le hace un bien a otro, constantemente, en ese doble feedback. Eso es la valoración emocional, el cuánto de afectividad. Pero el entendimiento va por otro lado. El entendimiento es de características intelectuales. Entonces, la persona tiene que entender qué proceso o qué nivel de verdad hay en un determinado momento y valorarlo correctamente en el nivel de bien. ¿Se entiende? Por ejemplo, el micrófono. Tenemos toda la idea intelectual del micrófono. Sabemos que es un micrófono, entendemos intelectualmente cuál es la función y entendemos qué representa el micrófono. Pero si este micrófono lo usó una persona que recibió un premio Nobel en la Madrid, y si esta persona viene de todos los intendentes que fueron anteriormente que viniste, o el secretario de salud que lo fue, ya tiene otro valor emocional, porque tiene una valoración distinta. Entonces, intelectualmente el micrófono tiene cierto significado de verdad, pero la valoración es de tipo emocional. ¿Se entiende? Se pierde el micrófono y hasta las personas que lo valoran se pueden mover. ¿Se entendió? Eso lo hacemos todo el día. Todo el santo día estamos analizando intelectualmente un nivel de verdad y analizando valorativamente un nivel de bien. Ahí está la magia de lo que es correcto en salud mental. Analizar la verdad y analizar el nivel de bien. Puedo entender específicamente cómo funciona un átomo. Puedo entender intelectualmente si yo rompo una molécula de hidrógeno hago la bomba atómica. Pero la puedo usar o para generar luz en todo el planeta o hacer una bomba atómica. Entonces ahí es donde aparece el nivel de bien. ¿Se entiende? El nivel de bien y el nivel de verdad es necesario en cada acción. Ahora lo que vamos a hacer
Si nosotros vemos el funcionamiento del aparato psíquico, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos una relación con dos situaciones bien marcadas. Uno con uno mismo, con la realidad externa, y otro con la realidad externa, con las situaciones que pueden ocurrir a nivel externo. En esa interacción nosotros vemos el equilibrio que existe en ese momento. Supongamos, si yo la mesa está puesta ahí y tiene un nivel de relación con el entorno determinado, está en equilibrio la mesa, porque no tiene ningún tipo de fuerza que le saque el equilibrio. Si yo a la mesa le aplico una fuerza y le empiezo a aplicar una fuerza sostenida en el tiempo, o aumento la intensidad de la fuerza, la mesa le puede pasar dos cosas. O que si mi intensidad es más poderosa que la mesa se quiebra. O si el estímulo que ingresa es menos poderoso que la situación de resistencia, la mano se quiebra. Bien, esto se ha sacado de la física, pero en la psicología funciona igual. No hay diferencia. A este nivel de presión que le genero a una sustancia, o a un evento, o a una situación, o a un elemento, se le llama estrés. Yo estoy estresando la mesa acá. La mesa que va a hacer resistir ese estrés. Eso es lo típico. Lo hacemos todos los días, más en Argentina. Todo el día tenemos una situación de presión. Esa situación de presión va a depender de qué entonces. ¿Solamente del estímulo estresógeno o va a depender también de las características de la mesa? No es lo mismo una mesa de madera, de tergopol o de grafito. No es lo mismo una psicología determinada que otra psicología. Por lo tanto, no se puede aplicar un estímulo estresógeno a la misma característica en todas las personas. Para una persona puede ir para un lado, para otra para otro lado. Eso no implica que yo minimice los eventos, porque no estoy analizando también el que recibe el estrés. Si yo analizo el estrés, a esto se lo llama fuerza alostática, el momento donde yo empiezo a equilibrar esa fuerza que me están generando se llama homeostasis. Trato de buscar alostasis porque trato de llegar a la homeostasis, al equilibrio de vuelo que tenía previamente el evento estresógeno. Y todo ese movimiento va a depender de esa interacción, de la interacción del estímulo que viene de afuera y mi capacidad de afrontar ese estímulo. ¿Se entiende? Y yo les hago esta pregunta, que lo hicimos la otra vez con Estefanía también. Les hago esta pregunta: entre el roble y una palmera, ¿quién tiene más propiedad de fortaleza? ¿Qué creen? Acá dice la palmera, allá el roble. ¿Quién es más fuerte? ¿La palmera o el roble? La palmera dicen algunos, otro el roble. Les hago otra pregunta: ¿quién es más fuerte? ¿El agua o la montaña? El agua, dicen algunos, la montaña. Y yo les hago otra pregunta. Uno dice del vino, está bien, no puede ser. Y les hago otra pregunta. ¿Quiénes nacen? ¿Dónde hay más fuerza estresógena? ¿En el trópico o en el sur del hemisferio? ¿En la región tropical o en la región del sur? ¿Dónde hay más tsunami? ¿Dónde hay más terremotos? ¿Dónde hay más fuerza de oposiciones externas fuerte de intensidad? En el Caribe. ¿Hay robles en el Caribe? ¿Por qué creen que no hay? Bien, ahí va el concepto que yo quiero incorporar ahora también, que es importante que lo tengamos todos, porque eso es sinónimo de salud mental. Las palmeras nacen en el trópico. ¿Por qué? Porque se tienen la capacidad de tiene capacidad de resistir la fuerza sin quebrarse y vuelven a la posición original. ¿Por qué? Porque el roble no tiene capacidad de fortaleza, tiene lo que se llama rigidez. La rigidez en el primer estímulo que aparece quiebra el elemento. Entonces, entre el agua y la mesa esta, de un golpe, ¿qué es más fácil quebrar? De un golpe. La mesa, el agua no, porque el agua se adapta. Por eso la lata, el agua rompe la montaña, genera arena. Es una cuestión de compliance. El aparato psíquico funciona igual. La capacidad de fortaleza del aparato psíquico va a depender de la capacidad de compliance, de adaptabilidad y resiliencia. Entonces, mientras más rígido un aparato psíquico, más fácil de quebrar un golpe. ¿Se entiende? Entonces, mientras más cuadradito yo quiero la situación y la vida tiene que ser cuadradita, más rigidez yo vuelvo y más fácil de quebrar cuando me clavan un ángulo en uno del mar, que es una de las cosas que nos enseñan. ¿Se entiende? Entonces, la capacidad de dominar cualquier evento circunstancial que a mí me saque el estado de homeostasis me vuelve débil. Me vuelve totalmente débil. Esa debilidad que me genera el hecho de no adaptarme a situaciones de esta característica
yo empiezo a tener algo que decía Buda, que es opcional, que es el sufrimiento. Buda decía, el dolor es una constante que todo el mundo sabe que en algún momento va a tener, igual que la muerte. No le gana a nadie. El cuerpo físico, ¿no? El alma o el psíquico va por otro lado. Pero por lo menos en lo que está relacionado con el cuerpo físico, sabemos que la autopsia está así, ¿no? Sabemos que va a los gusanos y va a la flora cadavérica. Ahora, en relación al otro aspecto, a la mente, no lo sabemos. Pero sí sabemos que el dolor es una constante que todo el mundo en algún momento siente, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí es un concepto que decía Buda en su momento raro, que tiene mucho que ver con la capacidad de compliance del sistema mental, que está en la capacidad que tiene la mente en la percepción de ese dolor resignificarlo más rápido o adaptarse más rápido. Si eso no se genera, es porque hay dos cosas: o la estructura en sus mecanismos de defensa psicológicos son más débiles o más primitivos, o la persona necesita una ayuda de los terapeutas para poder orientar a ese fortalecimiento de esa situación. Porque la situación externa no está en el dominio del hombre. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Por lo tanto, mi nivel de fortaleza va a depender de mi nivel de compliance, de mi nivel de adaptabilidad, no de mi rigidez. Yo soy honesto y díganme si esto no es una constante. Yo soy honesto y me roban el celular. Yo nunca robo el celular, sin embargo me roban el celular. Es injusta la verdad. Es injusta la verdad. Y ahí empieza todo el proceso de sufrimiento psicológico por no entender lo que es la constante universal. Una de las constantes universales que nosotros tenemos es el concepto de injusticia, que puede ser ocurrir. ¿Por qué hay injusticia? Porque hay un principio innato, como pecado original en el ser humano, que es la ley de imperfección humana. Somos imperfectos, entonces obligatoriamente vamos a inventar el lápiz y vamos a inventar paralelamente la goma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el hombre escribe y borra. Si no borra, ¿qué problema tiene? Entonces, la capacidad de la psicología del éxito está en la capacidad de una persona en equivocarse, pero no con la misma piedra. Y ahí es donde viene el estudio cualitativo del verbo. Si yo me equivoco 2000 a 1, significa que aquel que se equivoca 2000 a que se equivoca 1, tiene más éxito el que se equivoca 2000. La única diferencia está es que esa persona son 2000 errores diferentes. Porque si llega a ser el mismo error, no es éxito, es fracaso. Y ahí la capacidad psicológica está determinada. ¿Se entiende el concepto? Esto está estudiado de los grandes empresarios a nivel internacional, lo que se llama psicología del éxito. La psicología del éxito es muy amigo del error. Entonces, en un sistema de salud, en un sistema de desarrollo de salud mental, es normal que haya errores. El problema no es ese, porque al momento que hay un error, si las personas tienen compliance y capacidad de observación, aumenta su nivel de conocimiento. Al aumentar su nivel de conocimiento, tienen planificaciones protocolares para evitar ese problema. Y esa es la idea. ¿Se entiende? Y eso lleva al éxito de un servicio, lleva al éxito de una persona. Y se tomó un registro en un honor paper donde tomaron a los grandes empresarios del mundo, Coca-Cola, Nike, Adidas, Puma y Adidas son hermanos, ¿no? Que competían entre ellos. Pero bueno, Alemania que competían entre ellos, bueno, y fueron cambiando las formas de la. Pero analizando la psicología, ¿por qué esta persona, que cuando no tiene un coeficiente tan alto, porque no tenía coeficientes muy altos, tiene la capacidad de éxito que tiene comparado con otro, que se queda de empleado simplemente con coeficiente más alto? Entonces, ¿cuál es el factor psicológico que tienen para el éxito? Y el factor psicológico que se tiene para una fortaleza mental y una capacidad de llegar al éxito es la capacidad de resiliencia en el error. Son amigos del error, son amigos de la goma. Sin embargo, acá parece que uno no se puede equivocar. Parece que si uno se equivoca, la toma. O sea, ya está, sos un desastre como persona. Llega el chico al colegio, a la casa del papá y le dice: ¿qué sacaste un 8? ¿Qué te pasó? Te lo ganaste a 8. O sea, todo eso fortalece la falta de salud mental. ¿Se entiende el concepto? Es al revés de lo que la gente cree. De lo que la gente generalmente cree que es el éxito, donde hay nivel de perfección. El nivel de perfección aumenta la rigidez del roble. Las personas que buscan perfección, ojo, una cosa es la autoperfección con capacidad de resiliencia y otra es la búsqueda de perfección rígida, donde son solamente conscientes del resultado. Cuando son solamente conscientes del resultado, eso genera fracaso generalmente. Ahora, cuando en el camino se va avanzando y
y se va mejorando y purificando el sistema, eso es el camino del éxito. Que por ahí es al año, a los 2 años las consecuencias, pero se van armando. ¿Se entiende? Bien, el que sigue, Juli. Y ahora vamos a los conceptos reales de urgencia. Lo primero que tenemos que analizar es el concepto de crisis. Etimológicamente, crisis viene de la palabra cambio, no quilombo. Crisis viene de cambio, no de quilombo. No hubo usted una crisis. No, bueno, bienvenido al club. Habíamos dicho, principio de imperfección humana. Borro, equivocación, proceso de injusticia, porque el hombre es imperfecto, ¿va a haber crisis? Y sí. ¿Las voy a generar yo? Y puede ser. ¿Me la van a generar a mí? También puede ser, porque no existe la perfección de lo que está tocado por el hombre. ¿Se entiende? Por lo tanto, el que no lidia con esta palabra está en el horno en esa vuelta. En el horno. Algunos se ríen por ahí. Están tomando lo más líquido. Entonces, fíjense que es la interpretación de un evento, situación determinada que sobrepasa los recursos y los mecanismos de afrontamiento de la persona. En otras palabras, es lo que habíamos hablado antes, la capacidad del elemento en resistir esa fuerza estresógena. Y eso es una capacidad de afrontamiento. La capacidad de afrontamiento desde el punto de vista psicodinámico son los mecanismos de defensa que tiene cada uno. Mientras que los mecanismos de defensa sean superiores, mayor capacidad de adaptabilidad para llevar el evento al mejor lugar. ¿Se entiende esto? Entonces, la palabra crisis no depende del estímulo solamente, depende de quién recibe ese estímulo, porque puede ser interpretativo. Entonces, eso se puede transformar en emergencia, se puede transformar en urgencia, porque depende del paciente, no del que lo observa el estímulo. ¿Qué te pasó? Esto, olvidado, eso es una boludez. Dígame si esto no pasa en la guardia. No, es que es una histérica, está llamando la atención. Y ahí está el error, es un error de agafarios. Y eso es por no entender lo que es el ser humano. El ser humano tiene 2 componentes básicos. Uno se lo llama cuerpo físico, que tiene sistemas relacionados entre sí que van a una dirección. Por ejemplo, al proceso de sobrevivencia de la vida. Y hay otro, que es el cuerpo mental. Y el cuerpo mental, ¿quién de ustedes lo puede negar? ¿Quién de ustedes me puede decir a mí, yo como forense le digo, ¿saben qué? El que tiene un hijo, Seba tiene un hijo. Digo, Seba tiene un hijo, ¿saben qué? Te voy a quitar la patria potestad, Seba. Porque yo soy el forense y voy a hablar con la fiscal para que te quite la patria potestad. Porque vos a tu hijo no lo querés. Y pero yo estoy habilitado para hacer eso y la fiscal, o el juez, con una sentencia. Le quitamos la patria potestad a Seba. ¿Puedo hacerlo? Poder puedo. Que sea correcto ese problema. Pero ¿qué me determina a mí para darme cuenta si él realmente quiere o no a su hijo? Si yo le pregunto, ¿usted quieren a su madre? Señor, por más conflictiva que sea, la que quiero de vuelta. Quieren a su madre. Bueno, ¿cómo yo doy el dato verificable de que ustedes quieren a su madre? ¿Por una resonancia magnética nuclear? ¿Por un análisis de sangre? ¿Por un SPEC? ¿Cómo me doy cuenta si ustedes quieren a alguien? ¿Cómo yo observo la mente en forma directa? ¿Tengo esa posibilidad? No existe. Por lo tanto, ¿qué hacemos en salud mental? Vemos a través de las manifestaciones de la conducta y de las inteligencias manifiestas si hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Eso es salud mental. Y eso es psicología y ciencia forense. Porque yo no puedo observar de forma directa a la mente. Ahora, yo les hago otro concepto a ustedes. Fíjense qué llamativo es. ¿Ustedes tienen la capacidad de entender matemáticamente el concepto de infinito? Sí. ¿Escucharon ese concepto? Sí. Díganme con qué órgano sensorial capta el infinito. Murieron. Bien. Otro concepto, omnipotencia. ¿Escucharon la palabra omnipotencia? Omnisciencia, ¿la escucharon? Inmortalidad, ¿la escucharon? ¿Con qué órgano de los sentidos lo captan a nivel del cuerpo físico? Entonces sería otra cosa, ¿o no? Que es real, porque inclusive genera conceptos. No solo genera conceptos, esa capacidad mental de abstracción, sino que hace avances científicos de observación, que nos hace hacer cada vez entender mejor la naturaleza del hombre y la naturaleza del entorno, del universo. Pero no tenemos órganos sensoriales para eso, específicamente para eso. Entonces, ¿qué es lo que da a entender ahí? Que el mundo mental es una realidad.
Y la primera facultad de psicología y de psiquiatría, que fue la facultad de psiquiatría, fue en el siglo XX. En el siglo XX. Entonces, ¿qué es más fácil para la ciencia observacional? Ver dos arterias que no están unidas, que está sangrando y suturarla. ¿Por qué? Porque me guío a través de los sentidos. Ahora, la parte química, ¿cuánto tiempo después evolucionó para que la medicina utilice químicos? Mucho después. Ni hablar, ni hablar. Porque es un conflicto terrible. ¿Cómo llegamos al concepto de médico a hacer una facultad de psicología? ¿Se entiende la diferencia? Por eso, que una de las funciones que nosotros tenemos siempre, o por lo menos que yo hago en las disertaciones, es empezar a entender cómo es el ser humano, cómo funciona, cuáles son las características, y no minimizar los eventos de la crisis. No hay que minimizarlo, porque eso va a depender de la interacción entre el estímulo y la persona. Y la persona puede tener mecanismos de afrontamiento peores que otros. Los mecanismos de defensa de un border o de un psicótico no son iguales que un neurótico, por lo que han dicho. No son iguales. Entonces yo tengo que, el médico clínico que no está en la especialidad, que recibe una demanda, ¿cómo sabe qué tipo de mecanismo de defensa tiene? ¿Por qué lo minimiza? Si la psiquiatría y la psicopatología se desprenden de lo que es la medicina interna. Psiquiatría es de medicina interna. Primero hay que descartar partes orgánicas y después vemos si es un funcionamiento patológico. Pero primero se descarta lo orgánico, que eso es lo que vamos a ver ahora con el síndrome funcional y la gestación psicomotriz. Entonces la palabra crisis significa eso, lo que sigue y pobre de permitir el sangue. Entonces, las crisis son comunes, situacionales, que pueden ser por el evento, sube los impuestos de golpe, o pasa algo que genera un estrés, o algo catastrófico de los astros, que está relacionado con un terremoto, una inundación que no es controlable. Y después la del desarrollo madurativo, tiene la misma capacidad psicológica o la misma capacidad física que cuando tenía 7 años. Es obvio que hay un cambio ahí. La capacidad de cambio tenemos que determinar las otras crisis que son las crisis madurativas del desarrollo, que también hay que evaluarlas. Porque si no se evalúan, generan trauma. Y si generan trauma, generan insalubridad. Y por cada persona, sobre todo las mujeres, que son los focos de salud de la casa, que se enferma, se enferma una familia completa. Por eso que la salud es logarítmica. Cuando mejora un integrante de la casa, mejora un montón más que uno no se da cuenta. Pero cuando empeora unos cuantos más, también uno no se da cuenta. Entonces tiene una demanda de 5 demandas por guardia, y si yo no trato bien estas 5 demandas, se me van a transformar en 50 demandas. Y lo gracioso es que esas 50 son todas relacionadas con esas 10 que no entendimos bien. ¿Se entiende el nivel logarítmico de lo que es la sanidad pública? Lo que sigue. Entonces tenemos las fases. La primera fase, la persona se la banca sola, ve qué hace con lo que tiene, con lo que aprendió en la vida. La segunda fase empieza a tener problemitas, disfunciones, ya para el trabajo, empieza a tratar mal con la actividad de la casa, empieza a tener problemas, pero trata en algún momento de sobrellevarlo y aplicando más sobreesfuerzos al evento. La tercera fase es donde ya pide ayuda. Entonces, por cada demanda que hay en un servicio, cuando llega la consulta y la motivación, ya tenemos un problema de fase 3. Porque la primera y la segunda no llegó, porque no lo puedo saber. Entonces te pide el turno, porque ya está en fase 3. En una crisis, la que va igual, pero está en fase 3. ¿Cómo lo vamos a minimizar la fase 3? ¿Se entiende? Hay que darle importancia. Ni hablar si es una intención suicida, que vamos a hablar después. Ni hablar. Conductas suicidas autoagresivas o síndrome de Cushing, lo que sea. Y la fase 4 es cuando ese evento de crisis, donde está tratando de hacer alostasis, que homeostasis no aguanta y se transforma en un trastorno. Por definición, trastorno mental es todo aquello que genera a través de su sentir, su pensar o su conducta alteraciones en la vida cotidiana, académico, laboral, social o familiar. Cuando la persona llega a tener esos problemas, ya estamos en un trastorno, fase 4. Fase 4, una depresión, un trastorno de ansiedad, ataque de pánico, ni hablar de las conductas autoagresivas. ¿Sí? Bien, y acá vamos a los conceptos de emergencia y urgencia. Si nosotros analizamos etimológicamente la palabra emergencia, viene de emergens o emergentis, que significa aquello que emerge. Que emerge en la situación de una psiquis o de lo que sea. Puede emerger una psiquis
ansiedad, puede tener una angustia, puede tener un síndrome febril, puede haber una dislexia, lo que sea. Pero ¿cuál es la diferencia? Es lo que emerge. Eso no implica riesgo de vida. Ahora, ¿la que sigue? La urgencia es aquello que urge de pronta atención. Es lo que urge la vida. Entonces, no es lo mismo hablar de emergencia que hablar de urgencia. Sin embargo, generalmente se habla de toda la misma forma. Y es un error garrafal. Pero el error garrafal no es tampoco propiedad de los profesionales, o inclusive de los colegios, donde creen que todo es una urgencia y parece una emergencia. Obviamente no tienen que determinar eso alguien que sabe hacer el triaje. Pero más allá de eso, fíjense lo que hace la OMS, el que sigue. La OMS, fíjense, ahí vieron etimológicamente lo que significa la palabra. Fíjense lo que hace la OMS. Según la OMS, es aquella patología que evoluciona lenta y no necesariamente mortal. A eso la OMS le dice urgencia. A eso le dice urgencia. No mortal, máximo para la atención, 6 horas. Vos tenés que atender a esa urgencia antes de las 6 horas, porque no es mortal. Cuando es mortal, en minutos o menos de una hora tenés para resolverlo. Pero fíjense que le dice emergencia a la urgencia y urgencia a la emergencia. No cambió, no sé por qué, me llamó la atención. Siempre lo digo porque siempre me llamó la atención, pero en realidad sería al revés. Por eso que las ambulancias es el sistema de emergencia, porque puede emerger desde una fiebre a una ansiedad y nada mortal, que el sistema de urgencia, que depende del riesgo de vida. Después le ponen emergencia grave o gravísima de determinar el nivel de urgencia. ¿Se entendió? ¿El que sigue? Entonces tenemos urgencias vitales, si quedamos con la palabra solo urgencia, lo que urge la vital, la que tiene mortalidad alta. Urgencia percibida es la que la persona piensa que se va a morir, pero sabemos que nosotros técnicamente y objetivamente que no le va a pasar nada, pero es percibida. Ahora, yo le digo eso, si la realidad psíquica es una realidad por parte de la persona, por ejemplo, una caída de pánico que siente que se muere, no le va a poner importancia, aunque no sea técnicamente algo vital, porque para la persona es vital. Y cuando le haces el bien y lo atendés, lo bien que se siente, lo bien que lo agradece. Entonces es fundamental dar importancia, porque es una urgencia percibida. Cuando una madre o un adicto llama y dice, no, se la va a poner, va a hacer algo, se va a tirar abajo del tren, puede ser una urgencia percibida por parte de la madre, pero eso no implica que haya una realidad objetiva que puede llegar a traer riesgo. Entonces los estados de riesgo hay que utilizarlos. ¿Se entiende? Si no, no hacemos algo. Bueno, fíjate, pero ¿qué hacemos? Y después vamos a dar una visión dentro de alcance de lo que es la policía propiamente dicha, lo que son los funcionarios públicos y lo que son los efectores de salud, que son los profesionales. Ojo, los efectores de salud, si bien son los profesionales, están incluidos en el colegio también. Ya lo vamos a ver, suicidio, que si están capacitados los docentes, si están capacitados también los que están relacionados con el control directo, son los primeros que toman las medidas de alarma, son los primeros que ven los signos y los síntomas. Y eso necesita una capacitación. Y después está el otro interventor de todo esto, que debe estar capacitado, porque si no hacen metodología, que son los fiscales y los jueces, que deben estar capacitados en estos campos, porque o minimizan o maximizan todo. Y ahí es donde vuelve loco el sistema de salud. ¿Se entiende? El que sigue. Y fíjense que aquí se lo dio entonces emergencia y urgencia psiquiátrica. Dice, se define como urgencia psiquiátrica como la situación en la que el trastorno del pensamiento, pensar, el afecto o la conducta son de grados disruptivos que el paciente mismo, la familia o la sociedad, porque también uno, ahora lo vamos a explicar eso, o la sociedad considera que requiere atención inmediata, puede pensar en condiciones importantes, pero piensen en esto. La patología mental, a diferencia de la patología física, si ustedes tienen un problema traumatológico, van corriendo al traumatólogo, ¿no? Si tienen un problema clínico, van corriendo al clínico. Por lo tanto, la patología del cuerpo físico generalmente, a menos que sea siguiente, como la hipertensión, hasta que aparece el quilombo, pero no porque la persona lo perciba, sino porque no aparece. Generalmente en el cuerpo físico, cuando hay un problema, van corriendo al efector de salud, porque es egoistónica, nos molesta, nos saca la tranquilidad, nos saca la voluntad. Ahora, la patología mental no es así. La patología mental, hay tres tipos de pacientes: los que viven solos, los que traen la familia o los que son los tres que viven.
no viene, porque ese sintónico es un síntoma, un psicópata. ¿Va a ir a consultar al psicólogo? Sí, ¿sabes que soy psicópata? Es como que no me importa mucho a la gente. No va a consultar. Ahí es donde entra la patología mental. La patología mental, mucha, es egosintónica, un perverso. ¿Ustedes creen que va a ir a consultar? No. Un abuso sexual, un violador. ¿Ustedes creen que va a ir a consultar? Ahora no saben que estoy violando a muchos chicos, soy pedófilo. Pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es egosintónica. Y ahí es donde los efectores de salud tienen que estar entrenados, el sistema judicial tiene que estar entrenado para que eso no lo minimice. ¿No? Porque jamás la persona no va a dormir con clona, un perverso. No va a dormir un psicópata con clonazepam, porque duerme bárbaro, está feliz de su vida. ¿Se entiende? ¿Ustedes creen que los videos que vieron ahí, el chico que le golpea en el adicto, creen que está medicado? No está medicado. ¿Creen que tiene algún problema él con él mismo? ¿Creen que él tiene un problema? Entonces, en la patología mental tenemos otro problema de mayor implicancia, que es la falta de autoobservación de lo que es el bien y lo que es el mal. Un exhibicionista, ¿usted cree que tiene un problema? Un voyerista, ¿cree que tiene un problema? Un parafílico, ¿cree que tiene un problema? Él no, lo ve, el que sabe que eso genera disrupción. No existe ningún pedófilo que sea contorno, no existe. Entonces, acá tenemos otro problema más. Una esquizofrenia, una idea delirante. ¿Ustedes creen que van a querer tomar la medicación? No, la tienen que tomar, y sí. Una vez que la toman son una seda. Por eso es distinto el estado de velocidad clínica de un esquizofrénico, porque evoluciona bárbaro. Ayer estuvimos hablando acá con la licenciada. Generalmente los pacientes psiquiátricos, por más que estén en pabellones, yo tengo mucho tiempo en el ópero, y ahora estoy en persona, así que un pabellón es grande. No te hacen un motín, porque a 70 pacientes me ha pasado, le dan 2 semanas a la verdad. Y me ha pasado. Pero no te hacen un motín con respecto a eso. A veces se quejan con el médico. Pero no se juntan con el otro para ver cómo podemos hacer para romper todo lo que hay. ¿Por qué no lo hacen los pacientes psiquiátricos? Porque no son así. La función de una patología mental es la descarga de la angustia que se tiene. Y se descarga hasta inclusive con una psicosis. Pero no tiene función utilitaria de aumento del patrimonio personal o de la funcionalidad de la persona altruista, ¿se entiende? Entonces, va por otro lado esto. Y esa es la diferenciación grande que hay entre un criminal, que aumenta su nivel de percepción patrimonial y el beneficio personal. Un cleptómano no va a robar cosas irrisorias que después le regalan. Jamás te va a robar la tarjeta blanca. Eso lo hace un delincuente, no te va a robar los dólares. Porque el cleptómano no roba nada que esté relacionado con aumento patrimonial. La función psíquica no es el aumento del patrimonio, es la descarga del símbolo. Y ahí tienen una arborización enorme entre un criminal y lo que dicen los abogados. Tiene una tendencia compulsiva, obsesiva compulsiva en robar dólares. Justo es una compulsión al dólar. ¿Al dólar? ¿Se le importa el dólar? Sí. Jamás lo leí eso. ¿Por qué? Porque la patología mental busca el significado del símbolo, no el símbolo de beneficio personal secundario. ¿Se entiende la diferencia? No tiene tendencia a robar autos en la calle, compulsivamente, no lo puede evitar. Es algo psiquiátrico, doctor. Pónganlo para el artículo 34 por la alteración morbosa. No es una alteración morbosa, es un delincuente. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, eso hay que tenerlo claro para también diferenciar quienes vienen a la consulta, a la azafata, y quienes realmente la necesitan propiamente dicho. Y es enorme la diferencia entre el que está capacitado para hacerlo. El que sigue. Bien, lo que interviene siempre en la urgencia es el paciente, el ambiente circundante, obvio, el ambiente físico y el médico, el que sigue. Las intervenciones son verbales, farmacológicas, físicas y la solicitud de ayuda. Acá lo vamos a hablar, que me dijeron que lo hable. ¿Cuáles son las competencias de la policía? ¿Cuáles son las competencias del Poder Judicial? ¿Y cuáles son las competencias de los secretarios de salud? Vamos a un caso típico, no sé si a ustedes les pasa. Persona que se atrinchera en la casa, propiedad privada de la casa. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Sale el hermano, sale la madre, salen todos a pedir ayuda porque el chico dice que se va a matar y se atrincheró en la casa.
Llega la policía, no lo toco, patología mental, no nada. Viene el salud, no es seguro el lugar, yo no lo toco, como entro ahí, si yo que lo voy a castear por mí, no puedo dominar eso. Viene el policía y dice, hasta que después no me habilite la entrada a una propiedad privada, yo no entro. O sea, así que el fiscal del turno o el secretario del turno tiene 200 expedientes y todo eso tarda. En todo ese proceso burocrático se mató 5 veces si tiene realmente. No, pero es en serio. Es en serio. Murió, reencarnó, y llegó al homicidio. Entonces, ¿cuál es el tema de eso? En el medio hay dos efectores que están directamente en el lugar derecho, independientemente del poder policial. ¿Cuáles son? La policía y el inspector de salud, que son los primeros que llegan siempre la trinchera. Policía en forma altruista y medicina y psicología en forma altruista. Ponen el cuerpo en lugares donde a veces es terrible. Cualquier cosa va a perder la conciencia. Pero esto es un evento típico. Entonces vamos a empezar a buscar cuáles son las misiones y funciones. Y yo les pregunto esto, si hay algún abogado acá, lo va a entender mejor también. Hay derechos que se llaman derechos personalísimos. Los derechos personalísimos, uno de los principales es el derecho a la vida. Bien. Otro es el derecho a la salud, otro es el derecho a la libertad, ¿o no? Supuestamente son derechos. Ahora, derechos son intransferibles y no sé si lo tienen todas las personas. Ahora bien, ¿puede haber libertad si no tengo salud? ¿Puede haber salud si no tengo vida? Entonces, ¿cuál es el orden de prioridad? Primero, antes de aplicar salud, tengo que estar vivo. Por lo tanto, el primer deber que todos tenemos es el derecho a la vida. A la vida, tengo que proteger la vida. Después me fijo qué cuerpo tiene, después me fijo el diagnóstico que tiene y después me fijo qué tratamiento le hago. Pero primero protejo la vida, es el primer deber que uno tiene. Si está trincherado en la casa, ¿no? En la casa. Entonces le dice el policía, yo no puedo entrar en la propiedad privada si no me habilito. Yo no puedo entrar como personal de salud porque me hacen personas agresivas que a mí no me enseñaron en Aikido, ni en Taekwondo, ni en Jiu-Jitsu para poder controlarlo. ¿Cómo hago yo para dominarlo? ¿No? Que es lo primero que piensa el profesional. Dice, no, y encima está con un arma blanca, porque encima está con un cuchillo o una trampamina que se le pone acá. ¿Qué profesional de salud está entrenado para manejar arma blanca? Uno. ¿Es su función? No. Y ahí empezamos a ver ministerial. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, que es lo que regula esto. Ministerio de Seguridad, ¿cuál es la función del? Vamos a hablarlo por ministerio. ¿Cuál es la función del Ministerio de Seguridad? La protección de vida. Entonces, si corro el riesgo de vida, ¿quién tiene que actuar? ¿Salud? Si la salud viene después de la vida, tiene que actuar seguridad. ¿Por qué? Porque capaz de estar entrenados para el control físico, en caso de que haya agresividad. No importa que sea un paciente, si está armado y va a hacer un homicidio, el homicidio es homicidio, está tipificado. O sea, es un homicidio, que sea autocomunicado, es otra cosa. Porque lo último que tenemos de particular es un homicidio igual. Entonces, si se está amenazando que se quiere matar con una tramontina en el cuello, el atrincherado, no, yo no puedo violar la propiedad privada. ¿Dónde está la propiedad privada? ¿A dónde está? En el orden de derechos. No, yo no lo puedo enterrar cuando tengo camas. ¿Dónde está el derecho administrativo? Entonces que lo dejaste en la casa con todo el problema que tiene, para que se muera 3 veces también. Seguir por los conceptos de derechos. Entonces, el primer derecho personal es el derecho a la vida. Primero lo protejo. Yo no soy comando, no lo puedo dominar. Hay alguien entrenado, que es el Ministerio de Seguridad, para los momentos donde hay riesgo de vida. Cuando el área es segura, que por policía y bombero, cuando el área es segura, ahí es donde aparece el Ministerio de Salud. Pero el salud no puede ir a controlar algo que no está entrenado para hacerlo. Entonces las misiones y las funciones son erróneas. Y ahí es donde entra todo el problema. Que mientras que discute el policía con el médico y espera en el oficio, se mató 4 veces. Entonces, supongamos que, un caso clínico, ¿no? Le dice el médico, esto fue real, pero lo preguntaron a mí y yo le dije que ¿cómo entro, doctor? Volá la puerta, volá la ventana. Está la madre y cosas y están diciendo que se quiere matar. Sí, decirle si se hacen cargo de la propiedad privada. O sea, le vas a jugar la puerta y la ventana. Que alguien se haga cargo, ¿viste? Que la vas a meter el libro.
Mirá que le voy a comprar la puerta, le dice el policía. Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Soy la mamá? Sí, bueno, mirá, voy a comprar la puerta, te estoy avisando, voy a entrar a tu casa, porque no me queda opción. ¿Vos me la habilitás? No importa dónde está el juez, hasta que llegue, ¿se entiende? Porque lo primero que quema es el riesgo de vida. Y esa es la justa causa. Y el juez que no lo entiende es un ignorante. ¿Se entiende? Donde aplica la ley en forma rígida cuando no entiende realmente el proceso de las buenas costumbres de donde surgen las leyes, que es el proceso de protección de vida, de salud y de las buenas costumbres, controlando siempre los derechos personalísimos. ¿A qué médico o qué policía van a culpar cuando el suelo se ponga bien? Tiene que estar muy mal el juez y hay que hacer una psiquiátrica al juez. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Es duro esto que digo, pero es verdad. O sea, así surgen los códigos, surgen por el derecho de las buenas costumbres de lo que es el bien a la comunidad y el bien individual. Entonces, estoy poniendo un bien individual y un bien a la comuna. Porque si esta persona se suicida, ya lo va a dar la licenciada Loreto, después tenemos 10 personas más en posvención que se quieren matar. Estadístico esto. Si el sistema de salud y el sistema de seguridad de ese municipio no hizo nada, hay 10 más que después se van a querer matar. Y eso es estadístico, está escrito. Entonces, ¿por qué no se hace? Por falta de capacitación, por falta de entendimiento de las leyes, por falta de entendimiento de misiones y funciones. Entonces, eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Entonces, obviamente uno también tiene que ser astuto porque no sabemos quién está arriba controlando esto, que es el poder policial. Entonces tenemos que tener en cuenta que, miren, voy a romper la puerta. ¿Usted me habilita a romper la puerta si es un familiar directo del dedo? Sí, háganlo, aparte te lo van a decir así. Hagan lo que tenga que hacer, pero que el hijo no se muera. Te dicen así. Entonces el policía entra, pum, lo controla, asegura, controla los miembros, lo deja ahí y después viene el personal de salud, lo inyecta y lo lleva a donde tiene que ir, salvar una vida que se la salvaron literalmente. Que después venga el comisario o que venga un fiscal a decirle ¿quién autorizó la entrada a la propiedad privada? Que vaya a leer de vuelta todo lo que tiene que ver. ¿Se entiende? Lo digo bien, no sé si pueden hablar bien. No, pero a veces se mezclan estas funciones y es por ignorancia o por no entender la esencia de cómo surgen los códigos o la esencia de cómo surgen las misiones y las funciones. Primero el Ministerio de Seguridad. Cuando está el Ministerio de Seguridad protegiendo bien la vida y es seguro el área, viene el Ministerio de Salud. En la docencia es igual. En la docencia es igual en el colegio. Primero se protege al chico y después se ve qué se hace. Después se va a visitar al padre, se verá, habrá tiempo, pero primero hay que protegerlo. Y los que se dedican a la protección de vida para generar una vida segura es el Ministerio de Seguridad. Y después que está segura la vida, viene el Ministerio de Salud. ¿Queda claro esto? Bien. Lo que sigue, otra cosa importante, donde dice solicitud de ayuda. Hay algo que no puede pasar, ¿hay algo policía acá? Bien. Hay algo que no puede saber. Yo a mí me considero la policía, nosotros sabemos como policías que no podemos por ningún motivo negarnos al socorro. Si nosotros nos negamos al socorro, nos sacan de la policía con sanción directa, nos expulsan. No se puede un policía negar al socorro. Entonces, cuando un personal de salud o una persona solicita ayuda, hay algo que se llama negación al socorro. No se puede negar el socorro, tiene que hacer algo. No puedo esperar acá, estoy esperando que me habilite el comisario, estoy esperando que me habilite el fiscal. Si bien son auxiliares de la justicia, hay responsabilidades directas que queman antes del acto administrativo. ¿El acto administrativo tiene que estar? Sí. ¿La historia clínica tiene que estar? Sí. Lo que yo hice, toda conducta humana, es un acto jurídico y tiene responsabilidades. Toda conducta, no la profesional nada. Toda la conducta. Entonces, si yo hago una conducta humana, tengo un acto jurídico. Y el acto jurídico tiene una responsabilidad. Ese nivel de responsabilidad tiene un nivel de culpabilidad si hay culpa, ¿no? Y si la persona conmigo. Entonces, hay un montón de características que van surgiendo alrededor de eso. Por lo tanto, ¿tiene que estar certificado mi conducta cuando yo actúo? Sí, tiene que estar escrito. Pero no puede el derecho administrativo estar por arriba del derecho a la vida y del derecho a la salud. ¿Quedó claro? Y tiene que estar muy mal para sancionar a los profesionales o a la policía que actúan así. Tiene que estar mal el juez. ¿Se entiende? Y hay que pedir la pericia ahí. Que muchas veces pasa, no es porque no. Otros no, otros entienden bien la esencia. ¿El que sigue?
Bueno, evaluación de urgencia, evaluación del estado mental. Esto para los clínicos, que hay los clínicos acá, siempre hay que poner el estado mental, porque si el estado mental está alterado, todo lo que haga a nivel físico va a estar condicionado. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama perfil informado. Entonces, por lo menos tiene que ser de palabra, lo que se está armando y esto ponerlo, como que la persona primero está lúcida y entiende y comprende lo que estoy diciendo. Si no entiende y comprende lo que estoy diciendo y lo mando a la casa con un sinónimo emocional, es mala praxis. Y si no lo escribí en la historia clínica, ni hablar. La ley 17.132 determina que la obligatoriedad de la confección de la historia clínica. Aquel que no hace la historia clínica es índice directo de mala praxis, por negligencia, imprudencia e impericia. Así es simple, ¿eh? Así es simple. Historia clínica vacía, sin evolución, es un indicio, esto es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un indicio de mala praxis. Entonces, ¿hay que escribir? Sí. ¿Tiene que estar escrito? Sí. ¿Y hay que saber escribir también? Sí. Y pónganse a pensar esto, que lo hablamos ayer con la licenciada, con la doctora. El material de prueba de cada accionar de uno, inclusive la libro de alta capacidad, de cada accionar de uno, está en relación al material de prueba que se va a utilizar en cualquier juicio. ¿Quién confecciona la historia clínica? El profesional. Va a ser su propio argumento para poder defenderse. Si lo hace mal, y es un problemita. ¿Se entiende? Entonces, no es que tenga mala intención a veces los jueces. Dicen, no, lo hizo él, y lo hizo así. Y ya me está indicando que no trató bien al paciente, que no le preguntó, que no lo hizo. Entonces, ¿qué quiere que haga? Si lo hace él, no se lo estoy pidiendo a otro que se lo haga. Él la tiene que hacer, y no la hizo. Y el paciente después se murió. Entonces, el propio material de prueba en la defensa, la confección, al mismo profesional y encima lo hace mal. Pueden pasar dos cosas. Que sea por ignorancia o por minimización de lo que es el acto administrativo. Y el acto administrativo lo determina el acto jurídico. Entonces, ¿cómo no le voy a dar bola? Yo puedo ser el mejor médico, pero si no digo nada, ¿quién se entera? Pues, el paciente. Y atendí 28, y los 28 salieron bien, 29. No salió bien, no por mi accionar, sino porque hay una ley de imperfección en la medicina que puede haber un efecto adverso por una situación que el paciente no sabía o no era bien y se murió, pero no es culpa mía. Pero si no lo escribí, tengo que saber justificar un evento fortuito. Simplemente por no hacer el acto administrativo. Entonces, tiene que estar bien certificada la historia clínica, tiene que tener una evolución, y si está bien el paciente se pone que está bien, y si está mal se pone que está mal, y si indico cierta consulta la indico, no se la digo solamente. ¿Tá? En el caso de las internaciones, que voy a hablar ahora, no sé cómo fue el tiempo. Sí. Vamos a un caso de internación. Vamos a un caso de internación. Vamos a hacer una internación común y corriente de cualquier especialidad y un tema de internación que está relacionado con salud mental. El primer caso que se dio de mala praxis, yo participé en la crisis. Cardiólogo, sale un alta del Hospital General, le ponen alta médica y se va. El paciente llega a la casa, rígido, yo estoy curado porque el doctor me dio la alta médica y yo estoy curado. No, papá, tenés que tomar la medicación. No, yo no tomo nada, yo estoy bien. Salió con hipertensivo, no, digo, estoy alto yo. Pero entendiste mal. No, tenés que seguir tomando la medicación. No la toma 4 días y falta y se muere. La familia y los hijos recalientan y hacen juicio al cardiólogo. El cardiólogo dice, pero yo le dije que tenía que seguir tomando la medicación. Bueno, la historia clínica, obvio, ¿cuál es el material de prueba del acto jurídico, del acto administrativo? ¿Cuál es el acto administrativo de la historia clínica? Fecha de egreso, alta médica. Bien. Nada más. Primero, vamos al primer tabú que hay en medicina, como el otro que había dicho antes. ¿Existe la curación en medicina? No existe la curación. La única enfermedad curable fue la viruela. Cuando se eliminó el último portador, se eliminó la viruela. Y quedó la cepa en Francia. Pero después, todas las demás enfermedades se tratan. Tratamiento. Tratamiento, se hace tratamiento para el mejoramiento de la calidad de vida. Pero no hay curación propiamente dicha. Supongamos, vamos al caso concreto. Hoy tiene gripe, una faringoamigdalitis, se trata
lo evolucionan 3 días, mejoran. A las 2 semanas pueden volver a tener faringoamigdalitis. ¿Lo curaron? No. Viene un cirujano, te abre la boca, te saca la vesícula. ¿Te curó la vesícula o te la tiró a la basura? Te la tiró a la basura. Lo mismo que el apéndice, te curó el apéndice o te la tiró a la basura. Por un bien mayor, ¿no? Por un bien mayor, pues se da una pelotita morir. Pero en realidad no es curación, lo que hay es mejoramiento de la calidad de vida. En salud mental es igual, en todas las especialidades es igual. Sáquense el concepto de curación, no existe curación analítica. Lo que existe es tratamiento para mejoramiento de la calidad de vida. ¿Ah? Ese tratamiento para el mejoramiento de la calidad de vida es lo que hace el concepto real de salud. ¿Ah? El concepto real de salud. Ahora bien, este cardiólogo le dio la puso alta médica y ya les digo a todos los profesionales que están acá, sáquense la palabra alta médica. No la escriban nunca más. No se pone alta médica nunca. A lo sumo se pone externación institucional. ¿Ah? Externación institucional por no presentar los síntomas y los síntomas por llevar la misma. Porque ustedes tienen que ver que el alta propiamente dicha, que entraron en juicio por esto, porque la palabra alta médica significa que lo curaron, entonces terminan después andando definiendo algo que en realidad no es un problema del médico, es un problema de la ciencia. Que la ciencia no avanza en ese punto. Entonces, ¿por qué se hacen siempre juicio médico? ¿Se entiende? Tuvo un efecto adverso, juicio médico, pero hacer el laboratorio que hace la forma de cosas. ¿Por qué el médico? El efecto adverso es una imperfección del hombre que no conoce la ley y no le queda opción. Se trabaja con un nivel de imperfección. Por eso vienen los perfectos. Si fuera por los laboratorios, agarran el libro de medicina y lo ponen en el perfecto. Ya está, cubierto, puede pasar cualquier cosa. Y el que hace la salud y el efecto de servicio es el responsable de inclusive la falta de evolución de la ciencia. ¿Se entiende el concepto? Hay cosas esenciales que parece que se olvidan a veces cuando aparecen estos problemas. Por eso es importante la buena relación médico-paciente o psicólogo-paciente, o lo que sea, que es la relación que se encuentra entre la buena explicación del consentimiento y la parte del acto legislativo que debe estar siempre. Entonces, en una externación se tiene que poner el diagnóstico, que no presenta más los signos y los síntomas que como ayudar a la misma, se debe poner la medicación, son 4 o 5 errores que la tienen que poner. En caso de que ustedes consideren que necesita tratamiento ambulatorio, que todo lo que se va de externación necesita tratamiento ambulatorio, hay que certificarlo porque ustedes se lo dijeron. Pero no se escribe de cualquier forma, se escribe así como lo voy a decir ahora. Se pone, se le explica y comprende. Porque si yo le explico, no, vos tenés en el externo reumatoide o un quiste morfo que genera después una estructura del fuego. Eso es explicación, es lo que se dice informar. Por eso que la palabra informar también tiene su complejidad, porque si se le informa con lenguaje técnico no entiende nada. Entonces, para yo bajar al nivel del paciente, tengo que poner, se le explica y comprende. Yo, que tomé el tiempo de que la persona comprendió lo que le digo. Si no lo escriben así, capaz que te dicen que no lo explicaste bien. Entonces, se explica y comprende los riesgos que implica la descontinuación del tratamiento establecido. Se le explica y comprende las medidas de alarma en el momento de la externación. Se le explica y comprende la necesidad de continuar su tratamiento en consultorios cerrados. Son 6 minutos que no pueden dejar de hacerlo. Son 5 minutos más, pero duermen tranquilos. Hoy el consejo es gratis, mañana va a tener un problema en $100. ¿Ah? Y eso es lo que ustedes tienen que entender, porque a veces cuando es un tema de salud, uno hasta que le tocan el bolsillo. No, escuchame, este consejo que te estoy dando ahora, mañana es un problema. Porque vos me ves cuando tenés un problema y esto es un problema. ¿Ah? ¿Se entendió? Eso es una externación común de cualquier especialidad. En el caso de salud mental, en la ideación suicida, tiene otra repercusión totalmente distinta. Vamos al caso clínico, que es lo que ocurre y donde puede haber problemas. La conducta autoriza la evasión inminente de la autoagresividad. Por ejemplo, la conducta suicida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de ideación se mejora en 72 horas? Ninguno. ¿Qué tipo de ideación se mejora en un mes? ¿Cómo yo logro sacar la ideación tan alta? ¿En cuánto tiempo la logro verificar que la saco en un paciente? ¿Puedo sacar la ideación? ¿Puedo sacar de ideas a alguien? ¿Puedo inducir a alguien ideas? ¿Le puedo dar Rividol cada 8 horas a una persona para que sea arriba de él? No, porque los fármacos
no induce el pensamiento, no lo inducen. Entonces, ¿puedo yo inducir ideas? No. ¿Qué es lo que hago con los fármacos? Armonizo la parte neuroquímica para evitar impulsividades, aumentos en la forma de pensar negativo, darle más energía y poder aumentarse. Pero no garantizo la seguridad. Si nosotros sabemos que una inyección de ligante tarda 25 días, mes y medio en salir completamente, no es porque va a la idea, sino porque regula la parte neuroquímica. Y la ideación de la mística es por las características de la personalidad. Otros hacen paranoia, otros hacen místico, otros hacen otro tipo de cosas, pero depende de la persona, no del fármaco. ¿Se entiende? Bien. Conducta autolítica, ideación tanática, planificación, te pido, preguntaron en el servicio de clínica. O en el colegio, un chico empieza con ideación, preguntaron. A las 72 sale. ¿Cómo hacen el plan nacional? Para que esté todo cubierto por parte del profesional y para que se haya entendido que hicieron todo bien. Porque se entiende que el paciente no puede estar mucho tiempo tampoco encerrado, porque no es saludable tampoco, ni hablar menores, ni hablar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para cuidar la institución, cuidar al médico y cuidar al paciente? Lo que yo siempre digo, hacer las cosas bien. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Cuando el paciente sale, puede ser que haya sido una conducta impulsiva, con una crisis emocional más marcada, con una ideación más marcada, más manifiesta, y a los 3 días, 4 días, ponerle una semana, esa ideación, esa carga emocional, todo eso baja. Entonces está mejor. No tengo garantía de que no lo vuelva a pensar, pero está mejor. Entonces, ¿qué hago? Se indica otra de las cosas que es importante. Ustedes como profesionales, inclusive, ¿indican o recomiendan? Indicamos, dice acá, doctor, licenciada, bien, acá dice licenciada, indicamos. Recomendamos, sugerimos. Bien, dos cosas para que se, así como tienen que sáquense la palabra médica, sáquense del vocabulario sugiero, recomiendo. Si yo pongo sugiero y recomiendo en cualquier indicación, le estoy diciendo que el ego, que no sabe de salud, decida lo que le conviene a él. ¿Tiene su libre albedrío? Sí, pero yo le tengo que explicar la indicación de lo que es el bien en esta profesión que yo manejo, no el ego, no el paciente. ¿Se entiende? Por lo tanto, no se recomienda ni se sugiere, y yo lo he visto en informes judiciales. No se sugiere ni se recomienda. He visto con un psicópata, se recomienda que haga terapia por sus características psicopatas de la persona. Se recomienda que haga un psicópata, le vas a recomendar, no va a hacer nada el psicópata. Tú te tenés que indicar, después que no lo hagas el tema de él, en su libre albedrío, pero vos lo indicaste, porque eso es lo que toda acción profesional se indica, no se recomienda ni se sugiere. ¿Quedó claro eso? Entonces se sacan esas recomendaciones y se las sacan. Pero siempre se ahí, indican. Fernando, no puede ser que vos estés recomendando, sugiriéndole al juez para que tome esa determinación. Vos lo indicás, si el juez no lo hace, es un tema de... Porque vos estás hablando de profesional con el paciente, pero cuando vos haces un informe, vos le decís al juez, yo indico, no, señor juez, yo le sugiero que ese paciente necesita. No recomendás, vos indicás porque el dictamen pericial, que es importante a nivel judicial. El dictamen pericial de un perito tiene sentencia del juez, que después el juez lo toma o no es un tema de él, porque ahora puede agarrar la pericia, meterla en la causa o no, es la voluntad del juez. A mí me parece una razón eso, pero lo hace. Entonces vos le ponés, se indica la nueva carcelación por referencias a múltiples abusos y la probabilidad de volver a abusar, y por ahí te sacan la dictamen. ¿Lo puede hacer? Sí. Ahora, vos, no importa, vos no lo recomendás, porque el juez de psicología o de medicina no sabe nada. Nada sabe. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona, si bien tiene la potestad de una sentencia, porque tiene sus competencias, no es arquitecto, no es ingeniero, no es médico, no es psicólogo? Entonces, ¿cómo le puedes dar a él que entienda en su noble entender, porque funcionan por su noble entender, lo que vos estás recomendando? Vos no lo recomendás, vos lo indicas. Después, no es otro tema, pero siempre se indica. Porque si no, lo que hablás vos ahí cuando vos recomendás es, yo te recomiendo, pero te doy una carga de fe tan grande que vos sabés lo que te indicar. Y si no, médico, ¿cómo lo sabés? ¿Se entiende? Entre colegas podés recomendar, pero entre pacientes, si alguien que es lego, no. ¿Se entiende? Entonces vos siempre indicás. Después que no se haga, yo lo indiqué. Interconsulta con psicología, no lo hice con un tema de paciente, un tema de... Interconsulta con psiquiatría, no lo hice. Interconsulta con urología, no lo hice. Bueno, es un tema de... ¿Se entiende? Entonces,
en la externación de salud mental se pone, se indica, y se pone esto que yo te voy a poner acá, que tiene un pavo en la mesa. Pero lo voy a hacer más fluido, no voy a pasar todo. No vamos acá, sí, Quería hacer un comentario, pero ¿se escucha? En relación a esto que decías, de que era posible decirle a un juez una sugerencia, más allá de que ya lo nombraron el doctor, nos deja a nosotros expuestos en la posibilidad, digamos, de que cuando toman una decisión posterior, porque justamente tiene una competencia, que es la que tiene un juez, pero no es la nuestra. Entonces nos deja expuestos en una posible situación donde, pongamos un caso que suele darse generalmente, violaciones, abusos, digamos, en situaciones donde si uno sugiere algo y el juez justamente por no tener la competencia, porque no lo sabe, porque está dependiendo de la auxiliar de la justicia, que sería en este caso como el psicólogo o el psiquiatra que hace una pericia, completamente expuestos. ¿Por qué? Porque como él no lo sabe, y nosotros sí, porque determinamos, por ejemplo, que ese violador, por ejemplo, no está en condiciones de salir de un penal, porque estamos suponiendo que va a seguir violando, y después viste que sucede muchísimo que toma la determinación de que salga y sigue violando. Y ahí justamente si le dejas la puerta abierta a la palabra sugerencia, estás exponiéndote vos a un sinfín de posibilidades para la praxis importantes. Entonces, uno le indica del conocimiento, le indica justamente de la competencia que tiene. Tengo la competencia, porque soy perito, de decirle, esta persona no está en condiciones de salir del penal. Si yo le digo, sugiero que va sobre ese cambio, pues. Al margen de que después igual hace ese cambio. Pero por lo menos yo, hablando en criollo, mi traste no lo tiene. Digamos, es una cuestión de cuidados y de responsabilidades que tenemos a nivel legal y de profesional. Entonces, sugerencia la hemos eliminado siempre en cualquier ámbito. Y en pericias es fundamental, ni hablar. No, claro, porque digo, se cae o se incurre muchas veces en eso y quedamos súper expuestos a la mala praxis. Acá les voy a poner los 7 o 8 renglones que hablábamos ayer, que en la externación, sobre todo los que no son especialistas, los que son especialistas en salud mental también lo tienen que ser, que no es tan común, que está en relación a cuáles son los puntos por donde puede haber un problema. Fíjense, lo primero que hay que poner es, por medio de la presencia, se finaliza el tratamiento en carácter de internación, no el tratamiento completo. Es en carácter de internación. Institucional, por no presentar al momento de la evaluación los síntomas que motivaron la misma y haber evolucionado favorablemente con el plan terapéutico establecido. Primer renglón. Por eso le doy la internación institucional, porque está mejor, no está peor, o está igual que cuando ingresó. Si eso no se aclara, se induce que la persona le dio el alta compulsivamente. Lo externaron compulsivamente y ni siquiera con mejoramiento. Entonces ahí ya te cubrís del primer problema. Cubrís y aparte analizar hacer bien al paciente, como habíamos hablado al principio. La segunda, la continuación de su tratamiento por psiquiatría y psicología en forma ambulatoria y por consultorios externos de institución pública y o privada. Depende si tiene una asociación o no, listo, lo mando a institución pública o privada, pero en estas indicaciones. Por eso se dice arriba, se indica en amarillo. ¿Ah? Ese es el segundo renglón. Fíjense que hay que escribir, no es que no hay que escribir. El tercer renglón, que dice doble vuelta, se retira con posta familiar 24 horas. ¿Qué es la posta familiar 24 horas? Familia responsable. Uno lo dejas, no le das la externación a las 72 horas o a la semana de una dirección suicida para que ande por la calle sola. Tiene que estar acompañado. Y alguien se tiene que hacer cargo por familiar responsable, no familiar a cargo. A cargo es una cosa, responsable es otra. Responsable significa que hablaste, entendió y comprendió lo que vos le dijiste y está en su grado de responsabilidad para poder protegerlo. No para que lo trate, porque a cargo significa que te dejan el tratamiento, pero no. Es para que esté constantemente en una vigilancia. No que lo mandas a la calle solo o que haga lo que quiera. Fíjense, responsable ante indicación contraria de sus profesores tratantes. Cuando el profesional tratante en el consultorio externo lo vieron mejor, le suelta a la pobre familia. Significa que no se puede ir solo.
de una externación en una conducta grave, brote psicótico, conducta autolítica, pensamiento suicida, no se va sobre la casa y no pasa nada. Tiene que haber una medida de protección. ¿Cuál es el primer derecho que nosotros tenemos? Protección de vida. Entonces, ¿qué hago? Pongo vigilancia a la protección de vida. Mi primer deber. Si no lo explico, lo hice. Y no. O sea, por eso tiene que estar escrito. El tercero, no se indica eyaculación espontánea. Hoy nos salí de la externación por una conducta autolítica con 10 cortes en el brazo. A la semana me dio el alma. Me voy al chino, no. Y se va al chino a comprar. Al chino o a Carrefour, no van a ganar Carrefour, pero no importa, a lo que sea. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la eyaculación espontánea, como yo no tengo capacidad de prevenir en qué momento puede venir la ideación suicida de vuelta, no le puedo dar una eyaculación espontánea. Porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Se entiende? Entonces, ahí me cubro de la protección también de los derechos y la protección de vida que también está asociada. Y acá viene lo que les había dicho antes en una externación común. Y esto está todo en su salud mental. Se le explica y comprende. Le informo, le explico intelectualmente y aparte lo valora. Acuérdense, entendimiento es inteligencia intelectual. Nivel de verdad. Esto es verdad, esto es así. Comprensión es nivel de valoración emocional. Lo valoro negativo o positivamente de esta forma. Entonces tienen que estar puestas las dos componentes, la parte intelectual y la parte emocional. ¿Ah? Porque está entendiendo que si no hace lo que yo le digo, le va a ir mal. Y solo con estas dos palabras, se le explica y comprende al paciente y a su familiar, que es el que hace la aporta familiar, medidas para parámetros de alarma y conductas a seguir en caso de compensación laboral de su cuadro psiquiátrico de base. Le doy parámetros de alarma en caso de que esto desmejore porque no tengo garantías. ¿Se entiende? Tercero, no, el quinto, sexto, no. Se le explica y comprende los riesgos que implica la discontinuación de las medidas terapéuticas establecidas. Se le explica y comprende los riesgos que implica la discontinuación. No podemos dar a entender los riesgos que implica si sigue en las conductas que está manifestando. Por lo tanto, esto lo tenemos que certificar en eso. Yo le expliqué que si no hace lo que tiene que hacer, la va a pasar mal. Si deja la medicación, se va a cortar y va a dar una devolución en la sociedad y en él. ¿Ah? Después será otra cosa. Pero no se lo expliqué solo al paciente, se lo expliqué al familiar. Y con la nueva ley de salud mental, la familia es responsable también de su familiar. No es el Estado, es responsabilidad de la familia. Entonces no pasa todo por el Estado, no pasa todo por la desarrollo de salud. Es la familia que se tiene que hacer cargo del familiar que le tocó el destino. ¿Ah? Eso por un lado. Porque parece que la familia dice: yo no puedo atender, no se fijan siempre en casa. Yo con mi servicio social y salud mental no fíjense en casa, yo no lo puedo. No es así. No es así. Es más, el Poder Judicial tiene que obligar al paciente a que lo cuide. Y generar estas medidas que usted está certificando acá. Después, el plan psicofarmacológico que se le da tiene que estar escrito, lo que tiene que ser un plan. Control de seguimiento por clínica médica, en caso de que tenga alguna patología clínica, hay que ponerlo, porque ya hace el tratamiento psiquiátrico, pero deja la medicación para la presión arterial y la tiroides. Retira y acá es fundamental. Se retira de la institución sin quejas sobre la misma ni los profesionales actuales. ¿Por qué se tiene? Esto lo ha hecho porque esto pasa así. Ustedes actuando a los pacientes, hacen todo lo que tienen que hacer, se llevan de bien con el paciente y después viene un vecino, pero ¿cómo vecino? Dice: no, ¿cuál es que hacer judicial? No llevamos a hacer juicio al otro, porque esto está mal, no te da la medicación, y esto está mal. Para que yo me llevaba bien con los profesionales. Se revierte la situación porque le encuentra el beneficio secundario, y hablar de salud mental, donde hay muchos ejecutivos que son de acuerdo personalmente, que ven el utilitarismo. Entonces, de pronto, ustedes lo atendieron recontra bien, le dieron de todo, le dieron la medicación y te cae una demanda. Entonces, si el paciente, cuando ustedes ponen en el arreglo, retira de institución sin quejas sobre la misma, que el profesor estaba conforme con la atención y de pronto no está conforme. ¿Qué es lo que ocurrió cuando no está conforme? Si estaba conforme cuando se retiró, algún grado de utilitarismo. Y eso lo ven todos los jueces también, porque yo le he hablado con jueces y se dice así. Porque ellos no te lo saben. Pero si ustedes lo escriben, lo ponen, es
el paciente y el familiar lo firma, si hace algo, actúa de mala fe el paciente. Y le salta la ficha al paciente y a la familia. ¿Se entiende? Porque cuando se fue, yo contento y se está bien. Que muchas veces pasa. ¿Quedó claro esto? Bien, díganme ustedes qué profesional escribe así. Nadie. ¿Por qué me escriben así? Porque hasta que no se quemen con leche, no ven la vaca. O sea, obviamente al estar yo en cuerpo forense de muchos años, esto lo veo más seguido. Al verlo más seguido y hablar constantemente con estas situaciones, lo pienso porque lo veo. Y acuérdense, uno ve y oye lo que sabe, lo que no sabe lo ve y no oye. Entonces, por eso lo pienso, por eso se escribe, por eso se debe poner así. Firma del médico psiquiatra y psicólogo tratante del paciente de la relación. No puede haber una así la firma del paciente. ¿Verdad? Y si mayor de 18 años, la familia responsable. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Bueno, esto le va a generar a ustedes un buen dormir. Sin clonazepam, sin solpidem, sin esopiclona, sin nada. ¿Verdad? Sí. En todo caso, Perdón. Nosotros en el caso de, entiendo que bueno, más allá de todos los puntos que mencionaste, es largo, obviamente uno, tal vez si lo tiene que escribir es un cero de fuerza. Nosotros lo tenemos protocolizado, tanto la aposta familiar en un sistema como la extracción directamente. Entonces al estar protocolizado por fotocopias, directamente se completa y se va. Digamos, no es que andar todo el desarrollo por si no hago una termina más. Bajar un número protocolizado, escrito y firmado cuando se externe y listo. Yo tuve de jefe en Pilar, tuve de jefe en San Miguel. De servicio de psiquiatría, y era obviamente psiquiatría de clase también. Entonces nosotros lo que hacíamos, datos psiquiátricos arriba, fecha, datos psiquiátricos del paciente y todo escrito. Lo que había que hacer es firmarlo. Así, el profesor no se olvidaba de escribirlo y los pacientes lo firmaban y tenía una grande así, firma del paciente, firma del familiar, firma de los mediadores. Entonces no se le escapaba y eso se anexaba a la historia clínica. y queda Como la queda afiliado. institución y el familiar se lleva el Y exacto. Es más, lo que dice la licenciada, el familiar se puede llevar una copia y queda doble registro. ¿Quedó claro? Son las 10. ¿Quieren hacer un